Durante años fui la mula de carga de la familia, pero se llevaron la sorpresa de su vida cuando usé mis ahorros para mi propio hogar, desatando una guerra que nunca imaginaron. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a pintura fresca, a yeso nuevo y a la promesa de un futuro por fin escrito por mí, llenaba cada rincón de la casa. Era una sinfonía olfativa que representaba el fruto de 10 años de trabajo incesante, de fines de semana sacrificados, de noches en vela frente a una computadora o una olla de cera hirviendo. De pie, en el centro exacto de lo que sería mi sala en la colonia Condesa, sentí por primera vez en mis 34 años el peso tangible del éxito. No era un número en una cuenta bancaria ni el reconocimiento de la crítica en una revista de diseño, era este espacio, estas 4 paredes que eran mías, un lienzo en blanco esperando a ser llenado con mi vida, no con las expectativas de otros. Sobre una solitaria caja de cartón que había subido yo misma, descansaba mi más reciente creación, aún sin etiqueta. Era una vela de cera de soya, vertida a mano en un recipiente de cerámica oscura. La había llamado provisionalmente Raíces. Era una mezcla compleja que había tardado meses en perfeccionar, notas de tierra húmeda después de la lluvia, el aroma verde y resinoso del pino, y un corazón sutil de jazmín, la flor favorita de mi abuela. ¡Qué ironía tan cruel! Yo, una mujer que sentía que sus propias raíces habían sido sistemáticamente envenenadas, ahora intentaba capturar la esencia de un hogar en un frasco. Mi celular vibró, su zumbido profano rompiendo el silencio casi religioso del lugar. La pantalla se iluminó con una foto de mi madre, Elena, sonriendo en la boda de una prima. Un suspiro, pesado y antiguo, se me escapó del pecho. Sabía, con la certeza de quien ha repetido la misma escena 1000 veces, que esa llamada no era para celebrar mi logro. Era para reclamarlo. Ximena, hija, ¿dónde andas que no te oigo bien? Su voz, una melodía cuidadosamente ensayada de dulzura maternal, fluyó a través del auricular. Hola, mamá. Estoy en la casa nueva. Hay un poco de eco, todavía está vacía, respondí, esforzándome por mantener un tono ligero, casual, como si no sintiera un nudo de hielo formándose en mi estómago. ¡Ay, qué emoción, mi vida, tu casa nueva! Bueno, la casa nueva de la familia. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Al no obtenerla, continuó. Oye, te llamaba rapidito. Tu padre y yo estuvimos hablando. Sabemos que andas muy ocupada con tus cositas de las velas, así que para ayudarte, ya nos encargamos de dar el último depósito para la gente de la cocina. Para que empiecen a instalar todo la próxima semana. Tu hermano Leonardo está emocionadísimo, ya hasta eligió una cubierta de granito negro que se ve divina. Dice que le va a dar un toque muy masculino y elegante. Cada palabra era un golpe. Depósito. Ayudarte. Tu hermano eligió. El nudo en mi estómago se convirtió en un bloque de hielo. Depósito, repetí, mi voz sonando extraña, lejana. ¿Cuál depósito, mamá? Yo liquidé absolutamente todo con la constructora la semana pasada. La cocina, los baños, los acabados, todo está pagado. No hay ningún depósito pendiente. El silencio al otro lado de la línea duró apenas 2 segundos, pero en ellos sentí el peso de una vida entera de mentiras. Ah, ¿de veras?, exclamó con una ligereza forzada. Ay, qué cabeza la de tu padre. Seguramente se confundió. Bueno, no importa, un detallito sin importancia, lo vemos luego. Lo que de verdad importa es que todo va quedando listo para el domingo. Tu hermano está que no cabe de la felicidad. Ya invitamos a toda la familia a la inauguración. Va a ser inolvidable. Pórtate bien, te quiero. Y colgó. Sin darme tiempo a responder, a cuestionar, a gritar. Me dejó ahí, de pie en medio de mi sueño hecho realidad, sosteniendo un teléfono que se sentía como una granada a punto de estallar.
No había sido una confusión. Era una maniobra de posesión. Un movimiento estratégico en un tablero de ajedrez donde yo siempre había sido un peón sacre falcebel. Estaban gastando un dinero que no existía para remodelar una cocina a su gusto en una casa que no era suya. La audacia era tan monumental que casi resultaba admirable. Caminé lentamente hacia el gran ventanal que daba a la calle arbolada. Observé la vida pasar, gente paseando a sus perros, niños en bicicleta, una pareja tomándose una selfie. Un mundo de normalidad del que yo me sentía exiliada. Mi empresa, Aromas de Ximena, era mi refugio, mi creación. La había levantado de la nada, transformando una pasión en un negocio rentable que ahora daba empleo a 5 personas. Pero para mis padres, mi éxito no era una fuente de orgullo. Era una fuente de recursos. El aroma de la vela, raíces, flotaba en el aire. Olía a hogar, a pertenencia, a un nuevo comienzo. Pero en ese instante, contaminado por el veneno de la llamada de mi madre, también olía a soledad y a campo de batalla. La guerra por mi independencia no había terminado al firmar las escrituras. Apenas acababa de empezar. Y el primer enfrentamiento sería el domingo, en mi propia casa, en una fiesta a la que no había invitado a nadie, para celebrar la falsa victoria de mi hermano. Pero esta vez, no iba a llegar desarmada. Apagué el celular y lo dejé sobre la caja de cartón como si quemara. Me abracé a mí misma, buscando un consuelo que no llegaba. La fría realidad de la llamada de mi madre no solo había arruinado el momento, sino que había abierto de par en par las puertas de mi memoria, desatando un desfile de fantasmas del pasado. Cada humillación, cada sacrificio ignorado, cada injusticia que había tragado con una sonrisa forzada, volvió a mí con una nitidez abrumadora. Era mi museo personal del agravio, y yo era la única visitante. Cerré los ojos y me transporté a mis 22 años, al día de mi graduación. Lucía una toga y un birrete que me quedaban un poco grandes y sostenía con manos temblorosas mi título en diseño gráfico, summa cum laude. Mis padres, en un raro gesto de generosidad, nos llevaron a un restaurante de carnes que le encantaba a Leonardo. Durante toda la comida, tuve mi título a un lado, esperando el momento oportuno para hablar de mis planes, de mis sueños. Pero el momento nunca llegó. La conversación giró, como siempre, en torno a mi hermano. Acababa de inscribirse a un curso carísimo de coaching ontológico, y no paraba de soltar frases pseudofilosóficas sobre romper paradigmas y encontrar tu yo cuántico. Mi padre, Ricardo, lo escuchaba embelesado, como si estuviera frente a un gurú. Este muchacho tiene madera de líder, sentenció, dándole una palmada en la espalda. Nació para cosas grandes. Mi madre, Elena, añadió, es que un hombre tiene que aspirar a lo más alto, es el pilar de la familia. Mi graduación, el resultado de 4 años de mal dormir, de trabajar de mesera los fines de semana para pagar mis materiales, de incontables noches en la biblioteca, fue reducida a una nota al pie de página cuando mi padre, al pedir la cuenta, dijo, bueno, y felicidades a la niña también, que ya terminó la escuela. A ver si con ese cartón consigue un buen marido. Sentí como algo dentro de mí se encogía hasta casi desaparecer. No era invisibilidad, era una anulación deliberada. Avancé por las galerías de mi memoria. Ahí estaba la escena de mis 25 años, en la misma sala de la casa de mis padres. Yo, nerviosa pero emocionada, les presentaba mi primer plan de negocios para Aromas de Ximena. Llevaba semanas preparándolo, análisis de mercado, proyecciones de ventas, estrategias de marketing. Les pedía un pequeño préstamo de 20,000 pesos para comprar materia prima de mejor calidad. Mi padre ni siquiera miró los papeles. Los empujó suavemente sobre la mesa de centro y dijo con una sonrisa condescendiente, mijita, está muy bonito tu hobby. Pero los negocios de verdad son otra cosa. No vamos a arriesgar los ahorros de la familia en velitas de olor. Mejor enfócate en tu trabajo de oficina, que es más seguro. 2 meses después, en esa misma sala, presencié cómo le extendían a Leonardo un cheque por 200,000 pesos. Era para su gran proyecto, una cafetería de especialidad, en un local mal ubicado y con una renta altísima. No hubo plan de negocios, no hubo proyecciones.
Solo la palabra de Leonardo, que aseguraba que se haría millonario. La cafetería, llamada pomposamente El Eje del Universo, duró abierta exactamente 6 meses y dejó una estela de deudas que, por supuesto, mis padres cubrieron. Pero la exhibición principal de mi museo, la pieza central que aún hoy me provocaba náuseas, era la gran estafa financiera. Ocurrió hace menos de un año. La llamada frenética de mi madre, su voz rota por el pánico. Ximena, tienes que ayudarnos. Le llegó a tu empresa una multa de Hacienda por 100,000 pesos, dicen que si no pagas mañana, te embargan todo. Yo, que llevo mi contabilidad con una precisión obsesiva, sabía que era imposible. Pero la angustia en la voz de mi madre, la idea de que ella estuviera sufriendo por mi culpa, me nubló el juicio. No te preocupes, mamá, yo lo arreglo, le dije, y transferí el dinero sin hacer más preguntas. La verdad me golpeó una semana después, durante una llamada con mi abuela Inés. Qué orgullosa estoy de ti, Ximenita, me dijo. Tu mamá me contó que necesitaba 150,000 pesos para comprar una máquina nueva de Alemania para tu taller, dice que vas a exportar. Con mucho gusto se los presté. Ver que mi dinero ayuda a que mis nietos crezcan es la mayor alegría de mi vejez. Me quedé muda. El teléfono se sentía como un trozo de hielo en mi mano. No había multa. No había máquina alemana. Solo había un pozo sin fondo llamado Leonardo. Habían usado la misma artimaña con las dos, tejiendo dos mentiras diferentes, explotando mi sentido de la responsabilidad y el amor incondicional de mi abuela. Más tarde, una prima indiscreta me confirmaría que el dinero se había esfumado en una inversión, en una criptomoneda fraudulenta que un amigo de Leonardo le había recomendado. Ese día, algo se rompió para siempre. La hija obediente, la hermana comprensiva, la nieta responsable, todas ellas murieron un poco. Comprendí que para mi familia, yo no era una persona. Era una función. Era la red de seguridad, la proveedora, la eterna solucionadora de problemas. Mi único valor residía en mi capacidad para limpiar los desastres que dejaba el verdadero sol de su universo, Leonardo. Me levanté del suelo frío de mi nueva casa. El desfile de fantasmas había terminado. Ya no sentía tristeza, solo una ira fría y lúcida. Esta casa no era un capricho. Era una necesidad. Era el muro que iba a construir entre su mundo de caos y mi mundo de orden. Era mi frontera. Y cualquiera que intentara cruzarla sin mi permiso se encontraría con una Ximena que ya no conocían. Una Ximena que, finalmente, había aprendido a poner un precio a su paz. Y era un precio que ya no estaba dispuesta a que ellos pagaran por mí. Con el temblor de la rabia aún recorriéndome las venas, busqué el contacto que era mi único puerto seguro. Pulsé el icono de la cámara y esperé, rezando para que contestara. Unos segundos después, el rostro de mi abuela Inés, enmarcado por su cabello blanco y un fondo de bugambilias moradas, llenó la pantalla de mi celular. Ximenita, mi vida, qué milagro que me llames. Su voz, un poco rasposa por los años pero siempre cálida, fue como un bálsamo. ¿Cómo está la empresaria más exitosa de la familia? Una risa amarga se me escapó. Hola, abue. Pues la empresaria está a punto de ser expropiada por su propia familia. La sonrisa de mi abuela se desvaneció al instante. Sus ojos, agudos y penetrantes, me estudiaron con atención. Ella no necesitaba que le explicara mucho y llevaba más de 30 años observando la dinámica de nuestra familia. Le conté la llamada de mi madre, el plan de la fiesta para Leonardo, el descaro del depósito para la cocina. Mientras hablaba, veía cómo su expresión pasaba de la preocupación a una indignación silenciosa y profunda. Cuando terminé, ella se quedó callada, mirando un punto fijo detrás de su teléfono. Podía ver la maquinaria de su mente trabajando, conectando puntos, recordando décadas de injusticias. Son unos insensatos, dijo finalmente, su voz baja y cargada de una furia helada. Unos ciegos voluntarios. Han pasado tantos años inflando el ego de ese muchacho y minimizando tus logros, que ahora creen que es el orden natural de las cosas. Creen que tu éxito les pertenece. Lo sé, abue. Pero esta vez es diferente.
Esta es mi casa. No voy a permitirlo. Y no lo harás, afirmó, su mirada encontrando la mía a través de la pantalla. Porque esta vez, no estás sola. Y porque ellos han olvidado una pieza clave en su juego de poder. Hizo una pausa, y su voz se tornó casi en un susurro conspirador. Ximena, ¿tú sabes de quién es la casa donde viven tus padres? Parpadeé, confundida por el cambio de tema. Pues, de ellos, ¿no? Siempre he pensado que era la herencia del abuelo. Mi abuela negó lentamente con la cabeza. Tu abuelo, que en paz descanse, era un hombre muy sabio. Él sabía que su hijo Ricardo era débil de carácter. En su testamento, me dejó la casa a mí, en usufructo vitalicio. Y en una carta privada, me pidió que nunca la pusiera a nombre de tu padre, para proteger el patrimonio. Les permití vivir ahí desde que se casaron, para que tuvieran un lugar donde criarlos. Ha sido mi casa, prestada por caridad, durante 40 años. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. Era una bomba de información que reconfiguraba todo el mapa de poder familiar. Ellos, que siempre habían actuado con la arrogancia de los terratenientes, eran en realidad inquilinos viviendo de la generosidad de la misma mujer a la que habían estafado. Creen que tienen el control, Ximenita, continuó mi abuela, sus ojos brillando con una luz estratégica. Creen que la presión familiar, la culpa, el chantaje emocional, son sus mejores armas. Pero se han olvidado de la raíz de todo. Se han olvidado de quien les dio el suelo bajo sus pies. Y esa, mi niña, es una lección que están a punto de reaprender de la manera más dura. ¿Qué hago, abue?, pregunté, sintiendo que por primera vez tenía una oportunidad real de ganar esta guerra. Tú, por ahora, sé más inteligente que ellos. No pelees en su terreno. Atráelos al tuyo. Déjalos que vengan el domingo. Déjalos que monten su circo en tu casa. Que se exhiban. Y mientras tanto, tú y yo vamos a hacer una llamada. A mi abogado. Es hora de recordarles a todos quién es la verdadera matriarca de esta familia. Colgué la llamada, pero esta vez no me sentía sola ni desesperada. Me sentía armada. Mi abuela no solo me había dado su apoyo, y me había entregado la llave de la jaula. Mi familia no solo iba a perder la batalla por mi casa. Estaban a punto de perder el castillo desde el que habían gobernado por tanto tiempo. Aquella noche, el insomnio fue mi única compañía. El saco de dormir, extendido sobre el frío suelo de madera de la que sería mi habitación, se sentía como una balsa a la deriva en un océano de silencio. Cada crujido de la casa, cada eco lejano de la ciudad, magnificaba la tormenta que se agitaba en mi interior. Antes de poder ser la generala que mi abuela y mi abogado esperaban que fuera, antes de trazar las líneas de batalla y planificar los movimientos de mis tropas, necesitaba enfrentar al enemigo más íntimo, el fantasma de la hija que había sido. Me levanté, la luz de la luna llena que se colaba por el ventanal era tan brillante que no necesité encender ninguna luz. Me guié por los contornos plateados de las cajas de cartón apiladas, una torre de Babel que contenía los fragmentos de mi vida. Localicé la que buscaba, marcada con un rotulador negro que decía, fotos/diagonal frágil. ¡Qué combinación tan acertada! Me senté en el suelo, recargada contra la pared, y abrí la caja. Dentro, en un desorden cronológico, había álbumes y cajas de zapatos llenas de fotografías. Saqué el más antiguo, uno con la cubierta de terciopelo rojo gastado. La primera página me devolvió a un pasado borroso y feliz. Mi bautizo. Yo, un bultito envuelto en encaje blanco, en brazos de mis padres, ambos jóvenes y sonrientes. Parecían genuinamente felices. ¿En qué momento se torció todo? Pasé las páginas, cada una era un pequeño corte de papel en el alma. La foto de mi primer día de clases, con mi mochila de caricaturas más grande que mi espalda. Leonardo, a mi lado, ya en tercero de primaria, con una mueca de fastidio. La foto de una Navidad, donde Leonardo posaba orgulloso con su nueva bicicleta de carreras, mientras yo abrazaba una muñeca de trapo, un regalo claramente menos costoso. El patrón era evidente desde el principio,
una corriente subterránea de favoritismo que había erosionado el terreno de mi autoestima sin que yo me diera cuenta. Entonces, la encontré. La foto que siempre lograba romperme. Tenía 16 años. Había pasado todo el verano trabajando como cajera en una tienda de abarrotes para ahorrar y comprarme mi primera guitarra eléctrica. La foto capturaba el momento en que se la mostraba a mis padres en la sala. Mi rostro era una mezcla de agotamiento y orgullo puro. Pero ellos no me miraban a mí. Sus miradas estaban fijas en Leonardo, que estaba detrás de mí, sosteniendo las llaves de un coche usado que mi padre le acababa de regalar por haber pasado sus exámenes finales, con esfuerzo, había aprobado con la calificación mínima y gracias a un tutor privado que yo pagué con mis propios ahorros. El flash de la cámara capturó la indiferencia en sus rostros hacia mi logro y la adoración absoluta hacia el de él. Una lágrima, caliente y pesada, se deslizó por mi mejilla y cayó sobre la superficie plástica del álbum. Luego otra. Y de repente, el dique se rompió. Me abracé las rodillas y lloré. Lloré con un dolor visceral, un llanto que había estado contenido por décadas. Lloré por la niña que nunca fue suficiente, por la adolescente cuyo esfuerzo siempre fue eclipsado, por la joven que creyó que si trabajaba más duro, si triunfaba más, finalmente se ganaría un lugar en el centro de la foto. Lloré por la familia que me habían hecho creer que éramos, una fachada cuidadosamente construida sobre mis cimientos. Lloré porque en la soledad de esa casa vacía, entendí la verdad más dolorosa de todas: no puedes perder algo que nunca has tenido. Y yo nunca había tenido su amor incondicional. Solo había tenido su amor condicionado a mi utilidad. El llanto me sacudió hasta dejarme exhausta. Me quedé ahí, acurrucada en el suelo, mientras la luna completaba su viaje por el cielo. Fue una catarsis. Un exorcismo. Estaba despidiéndome de la esperanza, esa cruel compañera de viaje que me había mantenido atada a ellos por tanto tiempo. Cuando los primeros y tímidos rayos de sol se asomaron por la ventana, mis lágrimas se habían secado. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era una herida abierta, era una cicatriz. Y las cicatrices, aunque duelen al tacto, también son un recordatorio de que has sobrevivido. Me levanté. Mis músculos estaban adoloridos, mis ojos hinchados. Pero mi espíritu se sentía extrañamente ligero. La Ximena que anhelaba su aprobación había muerto esa noche. La que amaneció era diferente. Era una mujer libre. Libre del peso de su afecto, libre de la carga de su indiferencia. Mi plan de batalla ya no era solo por una propiedad. Era por el derecho a existir por y para mí misma. Y esa era una guerra que no pensaba perder. La resolución forjada en esa larga noche de lágrimas me dio un nuevo tipo de claridad. Sabía que el testimonio de mi abuela y las pruebas financieras eran fuertes, pero sentía que me faltaba una pieza del rompecabezas, la perspectiva de alguien que hubiera estado dentro del ojo del huracán, alguien que hubiera visto la verdadera cara de mi hermano de cerca. Necesitaba hablar con Camila. La busqué en Instagram. Su perfil era un hermoso collage de arreglos florales y plantas exóticas. Había dejado a Leonardo hacía un par de meses, por lo que parecía, su vida y su negocio, Flora Mística, estaban floreciendo. Le envié un mensaje directo, cuidadoso y estratégico. Hola, Camila. Soy Ximena. Antes que nada, felicidades por tu trabajo, es increíble. Sé que esto puede sonar muy extraño, pero me gustaría mucho verte. Hay algo importante que necesito entender, y creo que tú eres la única que puede ayudarme. Te compensaré tu tiempo, por supuesto. Su respuesta fue casi inmediata. Hola, Ximena. No necesitas pagarme nada. Y sí, creo que sé de qué quieres hablar. Nos vemos mañana. Elegimos un pequeño café en la Roma, un lugar neutral. Cuando llegó, vi en sus ojos una mezcla de nerviosismo y determinación. Era evidente que llevaba tiempo guardando un peso y que quizás, solo quizás, estaba lista para soltarlo. Empecé con honestidad, sin rodeos. Gracias por venir, Camila. Voy a ser completamente transparente.
Mi familia está intentando quitarme la casa que acabo de comprar para dársela a Leonardo. Y necesito saber hasta dónde llega su plan. Ella suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante meses. Ximena, lo que te voy a contar es horrible. Y fue la razón por la que terminé con él. Se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. No solo querían la casa. Ya la habían hipotecado en sus mentes. Leonardo ya había hecho planes para pedir un préstamo usando la casa como aval para otro de sus negocios geniales. Hablaba de ello todo el tiempo. Asentí, la náusea comenzando a subir por mi garganta. Eso me lo imaginaba. Pero hay más, ¿verdad? Ella asintió, sus ojos se llenaron de una mezcla de pena y rabia. Mucho más, ¿recuerdas hace unos 3 meses, cuando le pediste que te hiciera el favor de recoger unos papeles en la notaría porque tú tenías un evento masivo? Claro que lo recordaba. El lanzamiento de un producto para una marca de lujo. Estuve trabajando 20 horas al día durante una semana. Confiarle esa tarea a Leonardo me pareció una solución fácil en ese momento. ¡Qué ingenua! No solo recogió los papeles, dijo Camila, su voz temblando ligeramente. Antes de entregártelos, fue a una papelería y le sacó copias a color de alta calidad. Tu acta constitutiva, tu identificación, tu RFC, todo. Incluso practicó tu firma hasta que le salió casi idéntica. Mi sangre se convirtió en hielo. Con esos papeles falsificados, continuó, fue a ver a unos prestamistas usureros en el centro. Gente muy peligrosa. Les dijo que, Aromas de Ximena, necesitaba un préstamo urgente de 50,000 pesos para material de importación. Como la cantidad no era tan alta y los papeles parecían legítimos, se lo dieron. Pero el contrato que firmó, lo firmó con tu nombre. El café frente a mí pareció desvanecerse. El mundo se redujo al sonido de mi propia sangre martillando en mis oídos. Era un delito. Un fraude en toda regla. Por supuesto, nunca pagó, dijo Camila, ya con lágrimas rodando por sus mejillas. Y los prestamistas empezaron a buscarlo. Pero como no lo encontraban, me buscaron a mí. Me llamaron, me mandaron mensajes amenazantes. Cuando le reclamé a Leonardo, se rió. Me dijo que no me preocupara, que en cuanto tú le dieras su casa, usaría una parte para pagarles y el resto para su nuevo proyecto. Me dijo que tú eras su caja de ahorros personal y que siempre respondías. Esa noche, concluyó Camila, secándose las lágrimas con rabia, hice mis maletas. Comprendí que no estaba saliendo con un hombre inmaduro y consentido. Estaba saliendo con un criminal sin conciencia. Y sus padres son sus cómplices. Lo saben todo, Ximena. Ellos lo animaron a hacerlo. Me quedé paralizada, incapaz de articular palabra. La magnitud de la traición era de proporciones bíblicas. No solo querían mi casa, no solo me habían robado dinero. Me habían puesto en peligro. Habían usado mi nombre, el nombre de mi empresa que tanto me había costado construir, para involucrarme con gente peligrosa. Le di las gracias a Camila, mi voz era un susurro ronco. Le prometí que la protegería, que mi abogado se aseguraría de que su nombre no apareciera en nada de esto. Antes de irme, le hice una transferencia por una cantidad considerable. Esto no es un pago, le escribí. Es una inversión inicial para Flora Mística. Considera a Aromas de Ximena, tu primera socia. Salí del café y caminé sin rumbo por las calles de la Roma. Ya no sentía ira. Sentía una calma glacial, una claridad aterradora. El domingo ya no se trataba de una confrontación familiar. Se trataba de una operación de control de daños. Se trataba de neutralizar una amenaza. Se trataba de supervivencia. Y yo iba a sobrevivir. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Con la confesión de Camila ardiendo en mi memoria, mi siguiente destino no fue mi casa,
ni mi taller, sino el epicentro del poder y la estrategia, un imponente edificio en Polanco que albergaba el despacho de Morales y Asociados. Si mi familia quería jugar a la guerra, yo iba a reclutar al mejor general. El licenciado Morales era una leyenda. Un hombre de unos 60 y tantos años, con el cabello plateado y una mirada que parecía capaz de diseccionar tus argumentos antes de que salieran de tu boca. Lo apodaban el cirujano, porque sus estrategias legales eran precisas, limpias y no dejaban lugar a la improvisación. Mientras esperaba en la elegante sala de recepción, sentí como el pánico de la revelación de Camila se transformaba en una energía fría y concentrada. No entré a su oficina como una víctima buscando ayuda, sino como una directora ejecutiva presentando un caso de negocio. Durante una hora, expuse los hechos sobre su enorme escritorio de caoba. Hablé del historial de abuso financiero, de la estafa coordinada con mi abuela, del fraude del préstamo y las amenazas de los usureros, y finalmente, del plan de la fiesta del domingo. Puse sobre la mesa las copias de los estados de cuenta, las capturas de pantalla, la grabación de mi conversación con Camila, que ella me había autorizado a grabar, y, por supuesto, la bomba de relojería sobre la propiedad de la casa de mis padres. El licenciado Morales escuchó en un silencio absoluto, solo interrumpido por el leve sonido de su pluma tomando notas en un bloc de papel amarillo. No mostró sorpresa ni indignación. Solo un interés profesional, casi clínico. Cuando terminé, se reclinó en su imponente silla de piel y me observó durante un largo momento. Señorita Ximena, dijo finalmente, su voz era grave y mesurada. Permítame reformular su situación. Usted no está siendo atacada. Usted está siendo presentada con una oportunidad de oro para reconfigurar permanentemente la dinámica de poder en su familia. Ellos han cometido un error fatal, han traído su guerra a un territorio que ahora es legalmente suyo. Y en su propio territorio, usted pone las reglas. Sentí una oleada de alivio. No me estaba tratando como a una hija afligida, sino como a una clienta inteligente. ¿Cuál es el plan, licenciado?, pregunté. El plan es un contraataque en 3 fases, explicó, y por primera vez, vi un brillo de entusiasmo en sus ojos. Fase 1, la preparación silenciosa. Fase 2, la emboscada perfecta. Fase 3, la capitulación incondicional. Me explicó la estrategia con una claridad brillante. Fase 1, mi equipo y yo nos moveremos rápido. Contactaremos a la financiera usurera. No para pagar, sino para informarles que están en posesión de un contrato fraudulento y que cualquier intento de contactarla a usted resultará en una demanda penal contra ellos. Prepararemos un expediente completo del fraude de su hermano y de la complicidad de sus padres al estafar a su abuela. Y lo más importante, instalaremos equipo de grabación de audio y video de alta calidad en su nueva casa. Fase 2, continuó, es el domingo. Usted no cancelará nada. Al contrario, va a actuar como la anfitriona perfecta. Permita que se emborrachen con su propia arrogancia. Deje que su hermano se pavonee, que sus padres la humillen públicamente. Cada palabra será un clavo en su propio ataúd. Usted será el cebo, y su casa, la trampa. ¿Y la fase 3? Pregunté, fascinada por su mente táctica. La fase 3, dijo con una sonrisa casi imperceptible, comienza cuando yo y mi asociada entremos por esa puerta en el clímax de la fiesta, junto a su abuela. No seremos abogados. Seremos el ejército de caballería. Y presentaremos los términos de su rendición. No habrá negociación. Solo consecuencias. Salí de ese edificio sintiendo que flotaba. El peso que había cargado durante años había sido transferido a los hombros de un profesional formidable. Ya no era una lucha personal, era una operación legal. Esa misma tarde, un discreto equipo de seguridad instaló las cámaras, invisibles al ojo no entrenado. Por la noche, con una calma que me sorprendió a mí misma, envié un último mensaje al grupo familiar. Lista para el domingo. Estoy horneando un pastel especial para celebrar el nuevo comienzo de Leonardo. No puedo esperar a verlos a todos. La respuesta de mi madre fue un torrente de emojis de corazones y bendiciones. Leí el mensaje y apagué el teléfono. La mesa estaba puesta.
El veneno estaba servido en copas de cristal. Solo faltaba que llegaran los invitados de honor. El domingo amaneció con un cielo de un azul insultantemente perfecto. Siguiendo las instrucciones del licenciado Morales, llegué a mi casa a las 4 de la tarde, 2 horas después de la hora oficial de inicio de la fiesta. El plan era darles tiempo de sobra para establecer su dominio, para que se sintieran los dueños y señores de un territorio que no les pertenecía. La escena que me recibió superó mis peores pesadillas. La música, un reggaetón genérico a un volumen ofensivo, retumbaba desde dentro, las ventanas abiertas de par en par. Había coches aparcados en doble fila a lo largo de toda la calle. Al entrar, el impacto fue total. Mi sala, mi santuario de paz y promesas, había sido transformada en una cantina de barrio. Había al menos 50 personas, la mayoría de las cuales no había visto en años. Habían movido las pocas cajas que yo tenía arrinconándolas contra una pared y habían improvisado una pista de baile en el centro. Una mesa larga gemía bajo el peso de bandejas de comida que, evidentemente, no habían traído ellos, sino que habían ordenado a domicilio a mi nombre, porque vi la nota del repartidor tirada en el suelo. Leonardo era el epicentro del huracán. Llevaba una camisa carísima y sostenía una botella de tequila como si fuera un cetro. Estaba rodeado por un séquito de amigos aduladores, a quienes les daba un tour guiado por su casa. La recámara principal tiene espacio para un jacuzzi, güey, lo escuché decir. Y todo este muro, pum, lo vamos a tirar para poner una barra de bar. Cada palabra era una profanación. Mis padres, por su parte, ejercían de perfectos anfitriones. Mi madre, Elena, iba de grupo en grupo, repartiendo abrazos y sonrisas, aceptando felicitaciones por el niño tan exitoso que tenía. Mi padre, Ricardo, estaba junto a la hielera, sirviendo cervezas y hablando de negocios con mis tíos, como el patriarca orgulloso de un clan próspero. Me moví entre la multitud como un espectro. La mayoría ni siquiera notó mi llegada. Los que sí, como mi tía Sofía, me trataron con una familiaridad condescendiente. Mijita, qué bueno que llegaste a tu fiesta, me dijo, apretujándome la mejilla. Bueno, la fiesta de tu hermano, pero gracias a ti, eso es ser una buena hermana. Ya verás cómo la vida te lo premia. Era tan absurdo que ni siquiera pude enojarme. Finalmente, cuando el sol comenzó a bajar, mi padre decidió que era el momento del show principal. Tomó una cuchara, golpeó una botella de sidra barata y gritó para imponerse sobre la música. A ver, familia, un momento de atención, por favor, un momento. La música se detuvo torpemente. Todas las miradas, nubladas por el alcohol y la euforia, se volvieron hacia él. Se subió a una silla para tener una mejor vista, como un dictador de opereta. Hoy es un día histórico, proclamó, con la voz pastosa. Hoy celebramos que la dinastía continúa, que mi hijo, mi heredero, Leonardo, finalmente tiene un hogar digno de su potencial. Un aplauso aguardentoso resonó en la sala. Leonardo levantó su botella en señal de victoria. Y claro, esto es posible gracias a todos, continuó mi padre, pero sobre todo, gracias al apoyo incondicional de su hermana, Ximena. Me buscó con la mirada y me señaló con la cuchara. Sentí como si un reflector me apuntara. Ella, como buena hija y buena hermana, ha entendido que su éxito personal no significa nada si su familia no está bien. Ha entendido que su deber es apuntalar a su hermano mayor. La humillación era pública, calculada y brutal. Me estaba reduciendo a una simple herramienta, a un escalón para que Leonardo subiera. Así que, concluyó, su voz adquiriendo un tono de negocios, antes del brindis, y para que todo quede claro y transparente, hay un pequeño trámite. Ximenita, como bien sabes, tu madre y yo tuvimos que adelantar de nuestra bolsa 100,000 pesos para el depósito de la cocina de mármol que tu hermano necesita para que esto se vea como debe ser. Te pedimos, aquí delante de toda la familia, que te comprometas a transferirnos ese dinero esta misma semana. Para que vean que en esta familia, las cuentas claras, y el chocolate espeso. El silencio que siguió fue denso, expectante. Todos me miraban. Era una ejecución pública. Estaban usando el peso de la tradición, del «¿qué dirán?»,
de la presión familiar, para obligarme a claudicar. Leonardo me sonrió con suficiencia, una sonrisa que decía, jaque mate. Respiré hondo. El olor a cerveza rancia, sudor y perfume barato llenaba el aire. Este no era mi hogar. Era un circo. Y yo era la atracción principal. Pero el guión que ellos habían escrito estaba a punto de cambiar drásticamente. Avancé hacia el centro de la sala. El espectáculo, mi espectáculo, estaba por comenzar. Avancé con una calma que no sentía. Cada paso era pesado, como si caminara sobre el fondo del mar. Llegué junto a mi padre, que todavía estaba subido en la silla, y le quité la cuchara de la mano con un movimiento suave. Golpeé la misma botella, pero mi sonido fue diferente. Fue un clink nítido, sobrio, que cortó el aire cargado de alcohol. Gracias, papá. Gracias a todos por venir, comencé, mi voz resonando clara y firme en el silencio repentino. Y por supuesto, papá, quiero aclarar ese pequeño pendiente del dinero. Es muy importante, como dices, tener las cuentas claras. Me giré lentamente, asegurándome de hacer contacto visual con mis tíos, con mis primos, con los amigos de la familia. Solo que tengo una duda, continué, con una falsa expresión de inocencia. Cuando hablas de un depósito de 100,000 pesos, ¿te refieres a los 100,000 que me pediste, mamá, porque supuestamente mi empresa tenía una multa de Hacienda que resultó ser falsa? La sonrisa de mi madre se evaporó. Se quedó rígida. Oh, proseguí, sin dejar que el silencio se asentara, quizás te refieres a los 150,000 pesos que le pidieron a mi abuela Inés, asegurándole que eran para ayudarme a comprar una supuesta máquina alemana para exportar mis velas. Saqué mi teléfono del bolso. Con un movimiento rápido, lo conecté a un proyector de bolsillo que había preparado. La pared blanca detrás de la mesa de bocadillos se convirtió en mi pantalla. La imagen nítida de 2 transferencias bancarias iluminó la sala. Porque aquí tengo la evidencia, mi voz era ahora un bisturí, cortando la tensión. La transferencia que yo les hice. Y la que mi abuela les hizo. Y qué curioso, ambas suman 250,000 pesos. Y qué curioso también, que esa misma cantidad fue transferida un día después a una cuenta en las Islas Caimán asociada a una plataforma de criptomonedas a nombre de Leonardo Ricardo. Proyecté la tercera imagen. El nombre de mi hermano, claro e innegable. Un murmullo de shock recorrió la habitación. Mi padre se bajó de la silla como si le hubieran dado un empujón. Leonardo, con el rostro congestionado por la rabia y el tequila, se abrió paso entre la gente. Es mentira, todo es mentira, está loca, está celosa porque yo voy a tener éxito y ella no, gritó, con la voz rota por la histeria. ¿Celosa?, respondí, sin inmutarme. No, Leonardo. No estoy celosa. Estoy informada. Cambié la imagen del proyector. Ahora era una copia de un contrato de préstamo. Quizás quieras explicarle a la familia qué es esto. Es un contrato por 50,000 pesos con una financiera llamada Presta Rápido. El deudor es Aromas de Ximena. Pero la firma es un torpe intento de imitar la mía. A continuación, pulsé un botón en mi celular. Un audio comenzó a sonar desde el altavoz Bluetooth que había colocado discretamente en una estantería. Era mi voz, en una llamada grabada. Mi voz, entonces, me confirman que el préstamo se otorgó usando una copia de mi acta constitutiva y un poder notarial falsificado. Voz de un hombre rudo, mire, señorita, a nosotros nos trajeron los papeles. El que firmó fue su hermano, el tal Leonardo. Y nos dejó esta casa como garantía. Si no paga para el viernes, nuestros muchachos van a ir a hacer una visita para recordarle sus obligaciones. Apagué el audio. Un delito que se llama fraude, suplantación de identidad y que me ha puesto en peligro con gente muy desagradable. Leonardo, ¿de eso tampoco sabes nada? Fue el golpe final a su frágil ego. Perdió el control por completo. Con un grito gutural, se lanzó hacia la mesa donde yo había colocado, con mucho cuidado, una caja con los prototipos de mi nueva colección de velas. Eran piezas únicas,
en recipientes de cerámica hechos a mano, el resultado de meses de trabajo. Con un solo movimiento brutal, barrió la caja, lanzándola al suelo. El sonido de la cerámica y el cristal haciéndose añicos fue ensordecedor. «Si yo no vivo aquí, nadie lo hará», gritaba, pisoteando los restos, una mezcla de cera perfumada y sueños rotos. «Te odio, siempre te he odiado». Mis padres corrieron a sujetarlo, pero la escena ya estaba grabada en la retina de todos los presentes. Y no solo en sus retinas. Levanté mi teléfono y señalé hacia el techo. «Gracias por la confesión, Leonardo. Y gracias por la rabieta. Sonríe, por favor. La cámara de seguridad en el detector de humo está grabando en 4 Kelvin. El video será una prueba maravillosa para la denuncia por allanamiento y destrucción de propiedad privada que mi abogado presentará mañana». Leonardo se quedó helado, con la cara desencajada, mirando el pequeño y discreto lente que lo había estado observando todo el tiempo. «Jaque mate». Y en ese instante de caos y revelación, como si hubiera sido invocado por la palabra «abogado», la puerta principal se abrió de par en par. Mi abuela Inés entró. No parecía una anciana de 80 años. Parecía una reina entrando a reclamar su trono. Caminaba erguida, con una dignidad imponente. A su lado, impecable en su traje gris, estaba el licenciado Morales, portando un maletín de cuero que parecía pesar 1 tonelada. El silencio que se produjo fue tan absoluto que dolió. Mi abuela avanzó por el pasillo de gente que se abría a su paso. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en su hija y en su yerno, que seguían sujetando a un Leonardo tembloroso. Se detuvo a 1 metro de ellos. Su voz, cuando habló, fue tranquila, pero cortaba como el hielo. «Ricardo. Elena. He visto su obra. He visto cómo han criado a un estafador y a un vándalo. He visto cómo han intentado destruir a la única hija que les ha dado algo de valor en la vida. Y he visto cómo han usado mi nombre y mi dinero para sus fraudes». Se giró hacia el licenciado Morales, quien abrió su maletín y le entregó un documento. «Esta», dijo mi abuela, sosteniendo la hoja de papel, «es una orden de desalojo. La casa donde han vivido gratis durante 40 años, la casa que es de mi propiedad, debe ser desocupada en 30 días. Se acabó. La caridad ha terminado». Mi madre soltó un sollozo que se escuchó en toda la sala. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Pero mi abuela no había terminado. Se volvió hacia mí, y por primera vez, una pizca de suavidad entró en su voz. «Y para que quede claro ante todos los presentes», declaró, su voz subiendo de volumen, «he dado instrucciones a mi abogado para que modifique mi testamento. La casa de la que los estoy echando no será para ninguno de ellos. Será la herencia de Ximena. Como una pequeña disculpa, en nombre de la familia, por todo el daño que le han causado. Fue el golpe de gracia. La aniquilación total. Les arrebató el presente, el futuro y hasta el pasado». Mi abuela caminó hacia mí, pasó por encima de los vidrios rotos como si no existieran, y me tomó del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «Vámonos de aquí, mi reina», me susurró al oído. «Este lugar apesta a mentiras. Es hora de ventilar». Y juntas, abuela y nieta, salimos de mi casa, dándole la espalda al silencio atónito de los que se quedaban atrás, sepultados bajo las ruinas de su propio castillo de naipes. Los días posteriores a esa fatídica fiesta fueron un borrón de actividad legal y un silencio emocional ensordecedor. El caos, paradójicamente, me trajo calma. Mientras el licenciado Morales y su equipo se movían con la eficiencia de un ejército, yo me refugié en mi trabajo. El taller se convirtió en mi santuario, el aroma de la lavanda y el sándalo era mi única terapia. El licenciado Morales fue mi escudo. Se encargó de todo con una frialdad quirúrgica. Las llamadas de mis tíos, primos y demás parientes que intentaron actuar como mediadores, o más bien, como emisarios de mis padres, fueron interceptadas por su asistente y despachadas con un cortés pero firme: «La señorita Ximena no tiene comentarios por el momento». La demanda por los daños en mi casa se presentó, acompañada del video de alta definición de la rabieta de Leonardo,
que era irrefutable. La situación de mi hermano se complicó rápidamente. Los prestamistas, al recibir la notificación formal del licenciado Morales sobre el fraude, se dieron cuenta de que yo era un callejón sin salida legalmente blindado. Así que, con la tenacidad de los perros de presa, volcaron toda su atención en el verdadero deudor. Según me enteré por un primo lejano que me llamó para contarme el chisme, Leonardo tuvo que huir de la ciudad. Aparentemente, dos hombres de aspecto poco amigable lo habían visitado en casa de mi tío Fernando, y el mensaje había sido claro: o pagaba, o pagaba. Mis padres, por su parte, estaban viviendo su propio infierno personal. Ser desalojados de la casa que habían habitado durante 4 décadas era una humillación pública de proporciones épicas en nuestro pequeño círculo familiar. Se vieron obligados a mudarse a un pequeño cuarto de huéspedes en casa de mi tío Fernando, pasando de ser los anfitriones orgullosos a ser los arrimados incómodos. La dinámica de poder había cambiado tan drásticamente que era casi vertiginosa. Una semana después del desalojo, mientras revisaba mis correos, vi una notificación de un mensaje de voz. Era de un número que no tenía registrado, pero mi instinto me dijo quién era. Con una mezcla de aprensión y curiosidad mórbida, lo escuché. La voz de mi madre llenó el silencio de mi oficina. Estaba irreconocible. Ya no había dulzura artificial, ni manipulación velada. Solo la cruda y patética desesperación de alguien que lo ha perdido todo. Ximena, comenzó, su voz ahogada por un llanto congestionado. Soy yo, hija, soy tu madre. Sé que no quieres saber nada de nosotros, tienes todo el derecho, pero por favor, escúchame. Hizo una pausa, llena de sollozos temblorosos. Tu padre no está bien. El médico dice que su presión es peligrosa. No duerme, no come, apenas habla. Vivir aquí es una humillación constante. Tu tía nos trata como si fuéramos una carga. ¿Y tu hermano? Dios mío, tu hermano, no sabemos dónde está, si está bien, si está vivo. El llanto se intensificó, y luego, como una serpiente, el viejo veneno de la culpa se deslizó a través de sus lágrimas. ¿Por qué, Ximena? ¿Por qué tanto odio? No pudimos haber arreglado esto de otra manera. Éramos una familia, y tú la destruiste. Tu abuela no me toma las llamadas, dice que ya no tiene una hija, todo por una casa, por dinero, valió la pena, hija, valió la pena quedarte sola con tu dinero y tus velas mientras tu familia se desmorona. Y entonces llegó el verdadero propósito de la llamada, la súplica final que lo desenmascaró todo. Te lo ruego, por lo que más quieras, habla con tu abuela. Convéncela. Dile que nos perdone, que nos deje volver a la casa. Solo hasta que las cosas se calmen. Dile que lo haga por tu padre, por su salud. Tú eres la única a la que escuchará, por favor, Ximena, después de todo, la sangre es la sangre. Escuché el mensaje hasta el final, mi rostro inexpresivo. Esperaba sentir una punzada de culpa, un eco de la vieja obligación filial. Pero no sentí absolutamente nada. Era como escuchar un programa de radio de un país lejano, en un idioma que ya no entendía. La mujer en esa grabación no estaba arrepentida. Estaba desesperada. No buscaba el perdón. Buscaba una solución a su problema, y una vez más, esa solución era yo. Con mi pulgar, navegué por las opciones del teléfono. No lo dudé ni un instante. Presioné eliminar. Y luego, bloquear este número. El mensaje de voz desapareció en el éter digital. Y con él, se fue el último vestigio de la familia que una vez creí tener. El silencio que quedó no fue un vacío. Fue un espacio limpio. Un espacio para mí. 6 meses después. El sol de una tarde de sábado se derramaba sobre el jardín de mi casa. Ya no estaba vacía. Ahora estaba llena de vida, de muebles que había elegido con cuidado, de libros, de plantas, y sobre todo, de risas. Mi abuela Inés y yo estábamos sentadas en la pequeña terraza que había construido, compartiendo una jarra de agua de Jamaica. Ella había vendido la vieja casa de mis padres a una familia joven y, con el dinero, había cumplido el sueño de su vida, un viaje de 3 meses por el sur de España.
Acababa de regresar, bronceada, rejuvenecida y con 1000 historias que contar. Una parte de las ganancias de la venta la había invertido como socia en Aromas de Ximena, convirtiendo nuestra alianza en un negocio oficial. ¿Sabes?, me dijo, mirando las bugambilias que habíamos plantado juntas. Tu madre me ha estado enviando cartas. Largas cartas llenas de culpa y reproches. ¿Y qué haces?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Las uso para prender el carbón de la barbacoa, respondió con una sonrisa pícara. Son excelentes para eso. Nos reímos juntas, una risa libre y genuina. El dolor del pasado no había desaparecido por completo, pero se había transformado en una cicatriz que ya no dolía, un recordatorio de la batalla que habíamos ganado. Tomé una pequeña vela que tenía en la mesa. Era el primer producto de nuestra nueva línea colaborativa, La Fortaleza de Inés. Se la acerqué a mi abuela. Huélela. Es la versión final de Raíces. Ella la tomó, cerró los ojos e inhaló profundamente. Su rostro se suavizó. Huele a tierra mojada, dijo. A madera de pino, a jazmín de mi viejo jardín. ¿Y a algo más? ¿A qué?, pregunté con curiosidad. Ella abrió los ojos y me miró, y en su mirada vi todo el amor y el orgullo del mundo. Huele a libertad, Ximenita. Huele a paz. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de colores imposibles. Ya no había fantasmas en mi casa. Solo la promesa de un futuro construido sobre cimientos sólidos, perfumado con el inconfundible aroma de la libertad. Dicen que la familia es algo que no puedes elegir. Pero yo creo que sí podemos elegir cómo la definimos. BNG-KCTBNHNG Kankaisei, Toicho PP Cierre Camin Sepat Trin MNHMHN, ¿crees que fue un precio demasiado alto a pagar por la paz?